Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Vivir de la luz y de la carroña, mixotrofia. Hablamos con María del Carmen Muñoz Marín. En nuestros estudios de bachillerato aprendimos que en la naturaleza hay dos formas fundamentales de ganarse la vida. Una consiste en fabricarse la propia comida y la otra, aprovecharse del trabajo de los primeros y robársela. No hablo de seres humanos depravados, que los hay. Hablo de las más elementales formas de sobrevivir que tienen todos los seres vivos de este planeta. A los primeros pertenecen las plantas, las algas y en general todos aquellos organismos grandes o pequeños que extraen los nutrientes directamente de las fuentes minerales, utilizando la energía que proporciona el sol. Estos son seres que se conocen como autótrofos. En el lado opuesto están los heterótrofos, es decir, los que extraemos los nutrientes elaborados por otros reciclando su materia orgánica en nuestro propio beneficio. Y entre ellos estamos nosotros, los demás animales, los hongos y muchas otras criaturas. Así nos enseñaron las cosas, pero como suele suceder con la ciencia cuando avanza apoyándose en nuevos descubrimientos, hay criaturas que utilizan ambas estrategias. Estos son los mixótrofos. Podríamos pensar que los mixótrofos son bichos raros, es decir, una minoría, pero según vamos a descubrir, gracias a las explicaciones de María del Carmen Muñoz Marín, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos, no solamente abundan, sino que les debemos la vida. María del Carmen Muñoz Marín acaba de publicar en la revista Nature Microbiology un artículo titulado Mixotrofía en profundidad. Y de ello va a hablarnos hoy. Hoy hablamos con María Carmen Muñoz Marín. Es investigadora en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario de la Universidad de Córdoba. Ante todo, un saludo, María del Carmen. Buenas tardes, muchísimas gracias, Ángel. Pues vamos a empezar por el principio. En ese artículo se habla de cianobacterias. Yo creo que debemos empezar por ahí, ¿no? Por lo más elemental. ¿Qué son las cianobacterias? Pues las cianobacterias son organismos unicelulares. Yo me encargo de estudiar cianobacterias marinas, por lo que esos organismos unicelulares que colonizaron los océanos hace millones de años son fijadores de CO2, como las plantas, son las plantas pequeñitas del océano, lo que yo estudio, y como cualquier planta, pues hacen la fotosíntesis, es decir, que elaboran materia orgánica utilizando sustancias inorgánicas a través de la luz. Ajá. O sea, que hacen la fotosíntesis, o sea, son como algas microscópicas, pero en este caso hablamos de bacterias. Sí, hay cianobacterias de agua dulce y cianobacterias marinas. En mi caso, bueno, pues nos hemos centrado en estudiar las cianobacterias marinas por la importancia que tiene el océano, ya que el oxígeno que produce esas cianobacterias es muy importante para nosotros. De hecho, las cianobacterias marinas junto a otros organismos autótrofos en el océano que hacen la fotosíntesis están produciendo más del 50% del oxígeno que respiramos, es decir, más de lo que produce el oxígeno de las plantas terrestres. O sea, que abundan muchísimo. Sí. Eso en el océano abundan muchísimo. La abundancia puede ser de 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, incluso 10 elevado a 9, 10 elevado a 10 células por mililitro. Eso es ¿Por mililitro? Sí, por mililitro. Eso es una barbaridad.
O sea, estábamos hablando de miles de millones. Sí, efectivamente. Y en concreto, nuestro grupo de investigación en la Universidad de Córdoba estudia Prochlorococcus y Synechococcus. Son 2 cianobacterias marinas que son las más abundantes en todo el océano y contribuyen a 1/3 del oxígeno que se produce en todo el mundo. Ajá. De ahí su importancia. Bueno, pues la verdad es que siempre uno piensa en el oxígeno, en la fotosíntesis y piensa en plantas, ¿no? A lo sumo en algas, pero no ahí en bacterias pequeñitas y que además le debemos la vida prácticamente, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros hacemos muchísimas actividades en los colegios porque creo que es esencial en los colegios, en programas de divulgación que normalmente hacen los investigadores, la noche de los investigadores, damos charlas en institutos, porque nosotros creemos que es importante que la gente sepa que más del 50% del oxígeno viene del océano. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, sí. Bien, pues ya nos has presentado, digamos, a los actores de la película, que son estas cianobacterias, pero tú te centras concretamente en un tipo muy concreto, ¿no? Porque cuando leí el artículo a mí me llamó la atención la palabra mixotrofía o mixotrofia, porque creo que lo mencionáis de las dos maneras. ¿Qué es eso? Pues para decir lo que es la misotrofia, voy a empezar a hablar de otros 2 términos, que es la autotrofia y la heterotrofia, ¿vale? La autotrofia es lo que he comentado anteriormente, que los organismos sintetizan su propia materia orgánica a través de materia inorgánica, en este caso a partir de la luz, ¿vale? Son los autótrofos. O sea que las plantas, por ejemplo, las plantas verdes son autótrofas, ¿no? Efectivamente, son autótrofos. Los heterótrofos utilizan otra técnica. Los heterótrofos utilizan la materia orgánica que otros ya han sintetizado. Es decir, se aprovecha de los autótrofos. Utilizan esa materia orgánica que ya ha producido otros organismos para poder consumirla y utilizarla en forma de energía. O sea, nosotros, vamos, nos comemos las plantas, así que nosotros somos heterótrofos. Efectivamente, ¿no? Nosotros somos heterótrofos, sí. Y la mezcla de las 2 estrategias serían misótrofos o misotrofía, la técnica. Entonces serían las 2 técnicas, es decir, un organismo que puede sintetizar su propia materia orgánica y además que puede utilizar la materia orgánica que otro ha sintetizado. ¿Vale? Sería como una especie de omnívoro para que más o menos asemejáramos un poco ese término a algo que conocemos, ¿no? Que no solamente somos carnívoros o herbívoros, sino que somos omnívoros, ¿vale? Bueno, sí, pero en un concepto más amplio del que se emplea para definirnos a nosotros como omnívoros, porque nosotros realmente, aunque comamos en un momento determinado cualquier tipo de vegetal o animal, lo que no podemos en ningún momento es producir nuestra propia energía como las plantas a través de la fotosíntesis. Pero, o sea, que aplicado a las bacterias sería un omnívoro, pero más amplio, porque incorporaría esa función que hacen las plantas. Efectivamente. O sea que entonces estos misótrofos lo que hacen es que cuando les viene bien consiguen la energía del sol a través de la fotosíntesis y generan así sus tejidos o cubren sus necesidades de energía, y cuando les viene mal porque no hay sol o se encuentran en unas condiciones distintas, se alimentan de materia orgánica que la han generado otros seres vivos. Efectivamente. Es verdad y es cierto que estos organismos son mayoritariamente autótrofos, es decir, necesitan la luz para vivir, pero en sitios donde la luz no llega tanto como en las profundidades, que se ha visto que en determinadas profundidades que no apenas llega la luz, pues existe un crecimiento de estas cianobacterias y entonces pues se ha visto que tiene que venir ese crecimiento por esos compuestos orgánicos. Esa es la estrategia que tiene Prochlorococcus y bueno, sería eso, que en momentos determinados donde no hay luz suficiente, pues utilizaría compuestos orgánicos. Está mencionando el Prochlorococcus. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Esto que es una cianobacteria muy especial? ¿Abunda mucho? Sí, nosotros estudiamos Prochlorococcus y Synechococcus. Las 2 son las más abundantes en el océano. Son las cianobacterias marinas más abundantes que hay. Y bueno, pues miden, para que os hagáis una idea, media micra. Ajá. Y a veces un pelín menos.
De media micra a Synechococcus suele ser más grande, hasta 2 micras y pico, 3 micras cuando empiezan también a dividirse y a doblar su volumen. Pues estas cianobacterias se diferencian un poco en su hábitat. Prochlorococcus abunda más en los sitios tropicales, le gusta el agua calentita. Y bueno, pues a nosotros nos viene genial, porque cuando tenemos que ir a muestrear a un crucero oceanográfico, pues nos vamos a Hawái, la verdad, no nos podemos quejar. Y además, estas zonas tropicales suelen ser zonas oligotróficas. Eso quiere decir que la concentración de nutrientes es baja. Y Synechococcus suele abundar en zonas costeras donde la concentración de nutrientes es mayor. ¿Vale? Y Synechococcus incluso se ha visto que puede llegar a vivir en condiciones más frías como es el Ártico. Justamente en el Ártico se encontraron poblaciones de Synechococcus. Entonces, bueno, pues estas 2 cianobacterias, entre una y otra, pues se expande a todo el océano y por eso son tan abundantes. Imagino que cuando se descubrió este tipo de cianobacterias fue una sorpresa el encontrar que pudieran así alimentarse de estas 2 maneras, digamos, tan complementarias, y el hecho de que abunden tantos es que le va bien. Sí, sí. Se descubrieron, Prochlorococcus fue descubierto por Sally Chilson del Instituto MIT de Boston. Ella es la descubridora de Prochlorococcus y es la madre de Prochlorococcus, por decirlo así. Ella ha descubierto muchísimas cosas de su metabolismo y, bueno, pues es una referencia muy importante para la gente que estudia Prochlorococcus. Además, nosotros colaboramos con ella, tenemos la suerte de colaborar con este grupo del MIT y, bueno, pues aprendemos muchísimo de este grupo. Cuando vieron Prochlorococcus, que como he dicho es una media micra, fue muy difícil encontrar Prochlorococcus, fue muy difícil verlo antes. Pero hace unos años, en el 2015, se ha descubierto más cosas sobre esta cianobacteria, y es que liberan vesículas de nanómetros, muy, muy, muy pequeño. Ahora os comentaré un poquito más acerca de las vesículas, pero lo que quiero decir con esto es que a medida que va avanzando el tiempo, pues las técnicas en investigación pues van mejorando y se van descubriendo cosas nuevas, y eso es las limitaciones que hemos tenido estos años y que vamos teniendo y que vamos a ir sufragando cada año, pues son gracias a el uso de nuevas técnicas que vamos viendo, otros microorganismos que son invisibles a los humanos. Ajá. Una cosa, y ya que dices que hacen la fotosíntesis, no sé, a mí se me ocurre, las plantas son verdes porque hacen la fotosíntesis, ¿estas también son verdes? Sí, tienen clorofila, igual que las plantas. Prochlorococcus tiene clorofila solamente, pero Synechococcus tiene una combinación de ficoeritrina, de ficocianina, de clorofila, diferentes pigmentos fotosintéticos que son los que captan la luz. Como te decía antes, el hecho de que abunden tanto significa que les va bien. Es decir, que tienen ciertas ventajas frente a otras bacterias. Porque imagino que cuando cogéis una muestra del agua del océano aparecerán, además de esto, muchísimas especies de bacterias, ¿no? Y muchas de ellas serán heterótrofas, ¿no? Es decir, se alimentarán de lo demás, no tendrán su clorofila. Efectivamente. Y conviven todas juntas, y de hecho se ha visto por el equipo de Sally Chilson, se ha visto que existe una especie de mutualismo entre esas bacterias heterotróficas y Prochlorococcus. Ajá. O sea, que entre ellas se ayudan, hacen una sinergia para poder crecer, porque una de las ventajas que tiene la misotrofía, una de ellas, sería, bueno, ya hemos dicho que sería ahorrar energía, ¿vale? Bien, porque cuando captas una molécula de glucosa, ahorras más energía que sintetizándola de nuevo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 3 moléculas de glucosa, el cogerla directamente del océano, mediante heterotrofía, pues consume un ATP. Sin embargo, si la sintetizan de nuevo Prochlorococcus, costaría 18 ATP, que es la molécula de la energía. Sí, es como la moneda de energía, ¿no?
Entonces, bueno, pues esa misotrofia te va a dar pues una de las ventajas es el ahorro de energía. Otra sería, que ahí es donde iba, es el que tú elimines materia orgánica del alrededor, también lo que haces es quitarte competidores, ¿vale? Porque esos competidores heterótrofos te los quitarías. Si tú captas esa materia orgánica, te quitarías competidores. Claro, yo estaba escuchándote y estaba pensando qué pasaría, pensando en nosotros, ¿no? Nosotros nos alimentamos de las plantas, es como si las plantas a su vez nos quitaran parte de la comida para sobrevivir y digamos y que no nos la comamos todas, ¿no? Eso vendrían a hacer estas cianobacterias para defenderse de alguna manera, quitarle la comida a otros organismos que se alimentan ya de una materia viva ya hecha y por lo tanto muchísimo más barata de conseguir, ¿no? Es así, pero también hemos visto que podría también tener un mutualismo, ¿vale? Porque entre la materia orgánica que produce Prochlorococcus, pues desechos de la célula, que quizá las bacterias heterotróficas también los estén usando. Además, se ha visto que esas vesículas que hablaba antes, que liberan Prochlorococcus y Synechococcus, que está lleno de materia orgánica, las bacterias heterotróficas las cogen. Existe una especie de mutualismo con esa misotrofia. Bueno, ya que estás mencionando esas vesículas, cuéntanos exactamente qué son y qué función tienen, si es que se conoce. Sí, bueno, pues las cianobacterias marinas, pues el profesor Biller del Wellesley College en Boston hizo el postdoctorado con Sally Chilson, la persona que descubrió Prochlorococcus, y ellos en el MIT pues descubrieron estas vesículas. Estas vesículas son nanopartículas y las liberan las cianobacterias y son como paquetitos de información, como un mensaje en una botella que se libera al océano y tiene ADN, ARN, proteínas, metabolitos, y es un poco pues llamativo porque como estas cianobacterias que están en océanos oligotróficos con poca concentración de nutrientes están liberando cosas que están llenas de nutrientes. ¿Para qué? Porque no son desechos. No son desechos. No son desechos. O sea, que lo hacen de alguna manera para algo, pero no es precisamente para liberarse como nos podemos liberar nosotros de aquello que nos sobra, ¿no? Efectivamente, no son desechos. Además, es lo que digo, es ADN, proteínas, metabolitos. Bueno, pues estas vesículas se ha propuesto muchísimos papeles en el océano. Se ha visto, como decía antes, que esas bacterias heterotróficas se alimentan de vesículas de Prochlorococcus. Existe como una especie de mutualismo ahí. Y bueno, y como es un paquete que está lleno de ADN, también se piensa que puede estar relacionado pues con la transferencia de ADN a otras bacterias, como hacen los virus. Bueno, eso lo hacen también habitualmente las bacterias, ¿no? Eso de pasarse de vez en cuando ahí un trozo de ADN y adquirir una propiedad que de otra forma no tendrían. Sí, pero no se sabía que mediante vesículas... Claro, no se sabía era la forma de hacerlo, ¿no? Y no se sabe, de hecho, se sabía que Prochlorococcus hay muchísimos diferentes tipos de estirpes, que lo decía antes, y esas diferencias en el genoma, que son minúsculas, no se sabía cómo se podía adquirir. Se pensaba que era a partir de los virus en el océano, que existen virus en el océano. Pero podrían ser estas vesículas parte de esa diferencia, de esa transferencia horizontal de los genes. Entonces, bueno, pues todas esas son ventajas de la misotrofia y sobre todo, como he dicho antes, viven en unas condiciones oligotróficas donde la concentración de nutrientes en el océano es muy baja. Entonces, si pueden alimentarse de más sustancias, pues eso es una ventaja. Muy interesante, pues ahora que nos estás abriendo este campo de la ciencia que yo por lo menos desconocía por completo hasta que me encontré con tu artículo habla de la misotrofia en profundidad. Realmente estás comentando la investigación hecha por otros investigadores y los descubrimientos hechos, ¿no? Sí, durante mi tesis, bueno, cuando, me dediqué al estudio de la misotrofia en Prochlorococcus. De hecho, nuestro grupo fue pionero en el descubrimiento de la misotrofia en estos organismos. En torno al 1993, mi jefe en Francia hizo ya unos experimentos con glucosa donde veía que
la expresión de genes fotosintéticos de la fotosíntesis pues disminuían cuando le echabas glucosa a los organismos. Es decir, que era como un ahorro de energía de la fotosíntesis cuando le echaban una materia orgánica, ¿no? Para poder crecer. Y ya a continuación, pues cuando volvió de su postdoctorado a la Universidad de Córdoba, pues empezó su grupo aquí en la universidad y empezaron a hacer experimentos, y fue un poco de casualidad que en la universidad, en el CSIC de Sevilla, en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, con el profesor Pedro Candao, estaban haciendo otros transportes de glucosa en otros organismos, y bueno, pues estaban allí una compañera, Guadalupe Gómez, y dijeron, bueno, ¿y si medimos también el transporte de glucosa aquí? A ver si, no sé, por curiosidad. Y salió. Y había un transporte de glucosa excepcional. Y entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que empezaron ya el grupo. Yo ni siquiera estaba aquí, era estudiante todavía. Y pues ya empezaron a estudiar el estudio de la misotrofía en Prochlorococcus, y vieron qué tipo de transportadores podrían ser los que se usan para captar esa glucosa del océano. Y bueno, pues esa fue ya mi tesis, ahí entré yo, y ya bueno, pues durante mi tesis descubrimos cuál era el transportador de glucosa. Estuve en el océano en una campaña oceanográfica durante 2 meses, desde Inglaterra hasta Chile, y estuve midiendo ese transporte de glucosa para demostrar pues esa misotrofía en el océano con muestras naturales, porque bueno, nosotros estamos en la Universidad de Córdoba y pues es difícil, ¿no?, estudiar el océano aquí. Sí, para los que nos escuchan por ahí fuera, está en el centro casi de España, ¿no? Entonces, bueno, el norte de Andalucía, pues, pero dentro de la península. No tiene costa. No tenemos costa, tenemos un río y bien seco. Así que no. Y bueno, pues entonces nosotros tenemos cultivo de laboratorio, tenemos unas cámaras que están a 24 grados con diferentes luces para que crezcan estas cianobacterias, dependiendo de la profundidad en la que se encuentren en el medio natural. Y bueno, pero cuando nosotros hacemos experimentos en el laboratorio, luego pues para comprobar que eso realmente ocurre en el mar y no son pues resultados que puedan provocar por esa mayor concentración de cianobacterias en un cultivo y demás, pues nos vamos al océano y lo comprobamos también allí. Y bueno, pues lo comprobamos, y luego pues han salido muchísimas publicaciones hasta el día de hoy de misotrofía. Y bueno, pues además de eso hicimos una revisión hace un par de años, en las que pues nombramos todos los compuestos orgánicos que estas cianobacterias pueden coger del agua de mar. También hemos visto la concentración de esa glucosa en el mar, que era una cosa que no se sabía todavía. Vimos las diferentes eficiencias de ese transporte de glucosa en diferentes estirpes que son los diferentes tipos de bacterias de Prochlorococcus y de Synechococcus que están en la superficie, adaptadas a unas condiciones que son diferentes a las que están en la profundidad. Muy bien, María del Carmen. Pues antes de meternos en profundidad en este artículo, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con María del Carmen Muñoz Marín, investigadora en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario de la Universidad de Córdoba. María del Carmen, hablabas de esos artículos que has publicado sobre mixotrofía y hablábamos del océano. Lo cierto es que en el océano la luz penetra fundamentalmente en lo que es la superficie de las aguas y va perdiendo intensidad a medida que nos vamos hundiendo, que vamos llegando a mayores profundidades. Y lógicamente eso tiene también un efecto en las criaturas que viven a distintas profundidades partiendo de esa superficie, porque reciben más o menos luz. Exacto. Y por eso, pues contactaron conmigo para hacer esa revisión de este artículo de Daniel Sher de la Universidad de Haifa en Israel, porque ellos han hecho un pedazo de artículo que ha sido un gustazo revisarlo y he aprendido muchísimo mientras lo revisaba y escribía sobre esto, porque ellos lo que han hecho es que han observado poblaciones sanas, ¿vale?, de Prochlorococcus que persisten en lo profundo de la zona iluminada por el sol, es decir, donde la intensidad de la luz pues es demasiado baja para mantener una población. Ajá, o sea que no tendrían, digamos, energía suficiente como para hacer la fotosíntesis y generar su propia materia orgánica, lógicamente, sobrevivir. Exacto, esto sugería pues que los microbios pues deben estar cambiando su estilo de vida misotrófico y no fotosintético, porque si no, no se podía, no pueden mantener esa vida. O sea, que quiere decir que entonces que pueden ir para arriba y para abajo y los de arriba, una vez que están arriba y tienen luz suficiente, sobreviven mediante la fotosíntesis y cuando bajan a profundidades no porque se alimentan, digamos, de otra materia orgánica. No exactamente, o sea, existen dos estirpes que antes he dicho, serían las de, dos ecotipos, se llama, que son los que están adaptados a luz alta y otros a los que están adaptadas a luz baja, ¿vale? Ajá, o sea que hay dos distintos entre ellos. Dentro de esos ecotipos, en cada ecotipo hay diferentes estirpes, diferentes tipos de cianobacteria, ¿vale? Ajá. De Prochlorococcus me refiero, y de Synechococcus. Entonces, la cianobacteria, pues por el movimiento del océano, obviamente pueden, de hecho eso se estudia muchísimo en Hawái. Nosotros colaboramos con el profesor Dave Carr, que ellos hacen cruceros oceanográficos todas las semanas y ven cómo esas poblaciones de estirpes pues, van cambiando con las diferentes estaciones por el movimiento de las olas y demás, pero normalmente esos ecotipos se mantienen, ¿vale? No siempre, pero normalmente se mantienen, es decir, los que están a baja profundidad pues suelen estar siempre a esa baja luz y los que están en alta luz pues suelen estar, no siempre. Sí, lo que pasa es que cuando cambian las estaciones y hay más radiación o menos radiación, entonces las poblaciones, el número de individuos cambia, ¿no? O sea, se adaptan a eso. Se adaptan, sí. Esa es la palabra perfecta. Entonces, pues Daniel Sher, Mike Follows, Gu también y sus colegas en este artículo, pues ellos cuantificaron la cantidad de carbono que consume Prochlorococcus a través de los procesos distintos a la fotosíntesis y vieron que 1/3 de esa cantidad de carbono proviene de la misotrofía. Entonces, este artículo ha sido muy importante porque es el primero que ha dado unos valores de cuantificación de cuánta misotrofía realmente es la que Prochlorococcus está haciendo que sobreviva, ¿no? Entonces, pues este artículo ha sido muy bonito leerlo y pues todavía quedan muchísimas cosas por seguir estudiando porque, por ejemplo, muy pocos estudios pues han mostrado, que yo sepa hasta ahora, muy pocos han mostrado el impacto sobre el resto de integrantes de las redes tróficas marinas y sobre la producción, por ejemplo, de recursos en el océano, el efecto en las zonas costeras donde la actividad antropogénica es más susceptible de modificar la disponibilidad de nutrientes. Todavía quedan muchísimas cosas por estudiar, pero en el 2013 todavía no se sabía si el océano era un misótrofo. De hecho, una revista científica publicó un artículo que decía el océano es heterótrofo
Y la misma revista, con otros autores, decían que el océano era autótrofo y estuvieron contestándose en un gran debate muchísimos años. Y bueno, pues ha sido difícil que nos crean al principio cuando empezamos a ver esa misotrofía, fue difícil, pero ahora pues están viendo muchísimos resultados innovadores en los diferentes grupos importantes de microbiología marina en el mundo y nada, muy contenta de que poco a poco. A ver, es que si son las culpables del 50% del oxígeno que hay en la atmósfera, francamente, es que son imprescindibles. Efectivamente. Y es que si deseamos predecir, por ejemplo, qué sucederá con la fijación de carbono en un clima diferente, ¿vale? Ajá. O predecir dónde vivirá o no esta cianobacteria en el futuro, no lo vamos a hacer bien si nos falta un proceso que represente 1/3 del suministro de carbono de la población. Claro, claro. Y además nosotros que estamos generando ahí un carbono adicional, ¿podrían estas cianobacterias ayudar a limpiar de alguna manera ese exceso de carbono que estamos liberando con la quema de combustibles fósiles y demás? Bueno, habría que ver si realmente ellos podrían limpiar o se perjudicarían. Está claro que si nosotros aumentamos la liberación de compuestos orgánicos al océano, supongo que obviamente aumentaría la concentración, pero no solamente de estas cianobacterias, sino de bacterias heterotróficas, y la cadena trófica pues se desequilibraría totalmente. Todo cambiaría y la producción de oxígeno cambiaría. Claro. Ahí rompemos el equilibrio, y ese equilibrio que sabemos que nos garantiza una cantidad de oxígeno en la atmósfera igual ya no es el mismo. Claro. Y se produce menos porque ya tienen comida, digamos, de otro tipo, muchísimo más energética, como decías, que el andar fabricándose su propia materia orgánica, ¿no? O que las bacterias heterotróficas empiecen a abundar más y tengan competencia con las mixótrofas, y al final, pues eso. Se las comen. Sí, entonces, al final su porcentaje podría disminuir. En fin, son muchísimas casuísticas que no sabemos bien exactamente, pero que necesitamos predecir. Pues eso, cómo va a cambiar esa fijación de carbono y cómo va a cambiar esa liberación de oxígeno que nosotros necesitamos. Claro, has dicho que ha salido ya en campañas oceanográficas que se dedican a recoger muestras de estas cianobacterias en distintos mares, en distintos lugares. Cuéntanos cómo es una campaña de esas, cómo se organiza. ¿Estáis dentro de otras investigaciones o se hacen específicamente para vosotros? No, las campañas se hacen para muchísimas investigaciones a la vez. Bueno, normalmente existen unos 20 y tantos investigadores en un barco oceanográfico, bueno, dependiendo del tamaño, pero prácticamente todas las que he estado han sido de 20 a 25 o quizá un pelín menos, y cada uno ha hecho una cosa diferente. Cada uno trabaja en sus propias muestras, cada uno trabaja en su propia línea de investigación. Entonces, bueno, pues se necesita una coordinación muy importante entre los diferentes investigadores, porque a lo mejor bueno, pues una persona necesita el primer muestreo de agua para que no pueda contaminar sus muestras otro investigador que muestre antes. Entonces, bueno, según lo que vayas a hacer en la línea de investigación, bueno, pues se va coordinando todo. Se coordina también el presupuesto del agua, porque, bueno, pues el agua lo recoge en una especie de grúa, ¿vale? Se llama CTD, porque mide la conductividad, la temperatura, la densidad, y, bueno, pues tiene bastantes más parámetros y tiene muchos sensores esa grúa, y bueno, pues esa grúa tiene muchísimas botellas asociadas, y entonces, bueno, pues automáticamente desde el barco pues tú dices: quiero que la botella número 10 abra a 50 metros y recoja 100 litros. La botella número 11 quiero que recoja
20 litros de 100 metros. Entonces, bueno, pues desde arriba, pues todo se automatiza y bueno, pues luego sube la grúa y ya por orden cada uno, Mari tiene que ir a recoger 10 litros en la botella tal. Y es que no nos podemos equivocar porque fastidiamos la línea de investigación de otro. Y además, claro, cada uno investiga sus cosas. O sea, ¿podéis reutilizar el agua, lo que ha utilizado uno, utilizarlo a otro o no? No, cada uno usa su agua porque si él lo hace así, si alguien se equivoca puede fastidiar a otro. Entonces cada uno utiliza lo suyo y lo que sí es, bueno, no, es verdad que la gente nos ayudamos muchísimo en los cruceros porque, bueno, ahí no hay fin de semana, todos los días se trabaja y se recoge también agua durante la noche. Y bueno, pues hay veces que hemos estado despiertos, por ejemplo, cuando tenía que recoger muestras cada 3 horas. No duermes nada porque cada 3 horas tienes que recoger muestras y una vez que las recojas tienes que procesarla y se te junta con la siguiente y vas como una momia por el barco trabajando y no te da tiempo para nada. Entonces se trabaja muchísimo y se cogen muchísimas muestras y luego ya pues en el laboratorio se continúa trabajando con ellas. Claro, eso te iba a decir, esas muestras lo que hacéis es guardarlas como oro en paño para luego estudiarlas en laboratorio una vez que volvéis a tierra. No siempre, dependiendo de cada cosa. Por ejemplo, cuando me di el transporte de glucosa en el océano, tenía que hacerlo in situ, porque transportan la glucosa pues cuando están las cianobacterias vivas. Entonces, claro, tenía que hacer los experimentos en el momento. Y luego utilizaba un aparato, un citómetro de flujo, que lo que hace es separa la población de Prochlorococcus del resto de bacterias heterotróficas, selecciona la población y te las saca por un tubito. Y entonces, bueno, pues yo trabajaba así, sabía exactamente que ese transporte venía pues de la cianobacteria de Prochlorococcus. O sea que se pueden separar, se pueden diferenciar, pero el tamaño Sí. será aproximadamente el mismo de unas y otras, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? No, Ah, pues el tamaño es diferente y además la forma de la célula es diferente y además tienen pigmentos que gracias a esa autofluorescencia podemos saber lo que son cianobacterias de las bacterias heterotróficas y luego ya por el tamaño, por la forma y por la abundancia, ¿vale? Ya las conocemos que están ahí y también se analiza antes de empezar a trabajar mediante otras técnicas de PCR, que yo creo que eso ya lo conoce la gente, hemos hablado mucho de ello. Sí. pues identificamos que esas son nuestras bacterias y podemos separarlas, sí, con este citómetro de flujo. Entonces, bueno, en mi caso el citómetro de flujo estaba por el día ocupado y tenía que trabajar por la noche con el citómetro. Entonces me tiraba por el día muestreando, por la noche separando y haciendo el transporte y bueno. O sea, Es, vamos, que almacenaba sueño, ¿no? Sí, mucho, pero bueno, mereció la pena. Publicamos muy bien un artículo en PNAS y bueno, pues me ayudó muchísimo en toda mi carrera investigadora, así que bueno, todo mereció la pena. Y luego recogíais bacterias que manteníais vivas para poder continuar con ellas, digamos, y reproducirlas en laboratorio, ¿o no? No, porque sería muy difícil después de 2 meses que mantenerlas luego vivas para que continuaran en el laboratorio. Lo que hacíamos realmente es la gente que muestrea, pues coge muestras para ADN, para ARN. Entonces, eso lo que hacen es filtrar agua y lo congelan a -80 con nitrógeno líquido y luego pues eso se mantiene estable para que en tu laboratorio pues puedas extraer ADN, ARN o puedas estudiar proteínas o lo que sea. Entonces, bueno, pues es normalmente la gente coge muestras, las congela y luego en el laboratorio sigue, pero no para continuar creciendo en sí las bacterias, sino para estudiar su metabolismo o, ¿vale? Claro. O Sí, 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 sí. ¿No? Bueno, da una idea. ¿Cuánto dura una campaña de esas? pues desde unas horas hasta meses. La más corta que hice fue un día, sí, un día ir y volver en Monterrey, en California, cuando estuve viviendo allí. Y luego he estado de semanas en Hawái, las 3 veces que fui eran de semanas. Y luego, pues la máxima fueron 2 meses, cuando
a través del Atlántico. Y en cuanto a las poblaciones, ya que habéis analizado en distintos océanos y mares, ¿hay diferencias? ¿Hay grandes diferencias de poblaciones entre por ejemplo, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico? Sí. Es lo que he dicho anteriormente, que, por ejemplo, Synechococcus abunda más donde hay más concentración de nutrientes, donde, por ejemplo, en el Mediterráneo, pues abunda Synechococcus, Prochlorococcus no. Además, Prochlorococcus está más en el Atlántico. Hay ciertas partes del océano del Atlántico más cercanos a la costa, donde está Synechococcus, pero en lo que son las zonas oligotróficas, es decir, la concentración de nutrientes es baja, es en mitad del océano y es donde abunda Prochlorococcus. Y luego, cuando se hacen investigaciones, porque has comentado, ¿no?, que puede influir en la población o en cómo evoluciona la población también los propios desechos de los seres humanos que vertemos al mar. ¿Se han encontrado en algún momento que haya poblaciones determinadas de cianobacterias en un lugar y en otro, por ejemplo, en la desembocadura de un río o en un lugar más contaminado, que cambie? ¿Eso se ha comprobado o está en camino de investigación? Bueno, en concreto, Prochlorococcus y Synechococcus no se han estudiado. Otras cianobacterias sí, pero estas cianobacterias no, porque normalmente, como digo, están un poco más alejadas de la zona por donde están los efectos antropológicos, donde está el ser humano. Synechococcus sí que se ve en la costa, pero no se ha estudiado todavía esos efectos que puede haber por el ser humano. O sea que, bueno, tenéis ahí trabajo, ¿no? Sí, hay material de sobra y, de hecho, bueno, pues ahora esta línea de misotrofía la continúo un poco, pero desde otra perspectiva. Soy joven investigadora, ¿no? Joven investigadora. Joven IP. Estoy intentando, he creado una nueva línea de investigación. Bueno, yo hice mi doctorado en la universidad, luego hice 3 postdoctorados, he estado viviendo fuera y, bueno, pues me reincorporé a la Universidad de Córdoba y el año pasado pues cogí mi plaza de profesor ayudante de doctor y, bueno, pues he empezado a abrir una nueva línea de investigación y esta nueva línea de investigación pues estudia la misotrofía, pero desde otro aspecto. Bueno, pues he comentado antes lo que eran las vesículas y bueno, pues aún no se sabe los papeles fundamentales de estas vesículas, pero en colaboración con el profesor Biller, pues empecé esta nueva línea de investigación con una beca que me dieron europea y, bueno, pues estoy estudiando justamente ahora pues esas interacciones entre estas bacterias en el océano mediante vesículas y mediante otro tipo de mecanismos. Ahora estudio pues esa comunicación entre las cianobacterias. O sea que vamos a tener que hablar en el futuro, para que nos cuentes cómo va eso, porque ya que has sembrado en nosotros la curiosidad por estas bacterias, tenemos que seguir aprendiendo. Encantada, cuando queráis. Una cosa, ahí trabajas con un equipo, ya has mencionado a una serie de personas y demás, ¿no? Pero háblame de ese equipo que montáis, porque imagino que tú no has ido sola a esas campañas oceanográficas, ¿no? Habrás ido con más gente y el equipo que formes ahí en la universidad también. Bueno, a la campaña he ido sola. ¿Sí? Sí, pero somos muchos en el grupo. Bueno, a las campañas he sido una valiente en ese campo porque nadie aquí antes había ido a una campaña oceanográfica, no teníamos relación anteriormente con ningún instituto de oceanografía, entonces, bueno, en un congreso, José Manuel García, que es el responsable del grupo, pues estuvo hablando con un profesor de Southampton y, bueno, pues estuvieron diciendo el por qué no ver estas cosas en el océano y le dijo, bueno, es que nosotros no tenemos esa oportunidad y yo ya por ahí me tiré al barro y me dediqué a ir más al océano y me gustó tanto que, bueno, pues mi postdoctorado fue en campañas oceanográficas y entonces como que me he ido especializando más en eso en el grupo. Pero cada persona en el grupo es especialista, ¿vale? En determinadas cosas. Yo formo parte del grupo de José Manuel García y Jesús Díez da Pena, que son los profesores aquí supervisores del grupo y trabajamos en torno a 6 personas o 7 personas y
bueno, pues yo estoy empezando dentro del grupo, a crear una nueva línea de investigación. Y bueno, por ahora tengo a una chica, una estudiante de doctorado, Elisa Angulo Cánovas, y ella es la que está haciendo todos esos experimentos, estudiando la comunicación entre las cianobacterias marinas. Entonces, bueno, ahora mismo estoy en esa situación en mi línea de investigación, a empezar a tener un grupo, pero obviamente formo parte del grupo de José Manuel y Jesús Díaz de Apena, que son los que me han formado y son los que tengo que estar agradecida de estar aquí. Claro. Has comentado muchas cosas ya de tu vida, de lo que has hecho y demás, pero entre los oyentes que tenemos a muchos estudiantes y a alguno de ellos le puede, digamos, entrar el gusanillo de estudiar este tipo de bacterias, ¿no? Además has dicho que estás en la Universidad de Córdoba, que no linda con ningún océano ni mar, y por lo tanto debe de ser, por lo menos en esa universidad, un bicho raro, ¿no? Pero nos gusta. Bueno, ¿qué le dirías tú a esos estudiantes que a través de estas palabras que estás dedicando, pues les empieza a entrar esas ganas de estudiar las cianobacterias y este tipo en concreto? Bueno, pues a ver, yo lo que les animo, bueno, porque cuando terminamos la carrera, pues tenemos esa inquietud, ¿no?, de qué hacer, de dedicarme a la investigación, dedicarme a una empresa, a trabajar en una empresa. Bueno, para dedicarte a la investigación te tiene que gustar, ¿no? Pero muchas veces te gusta, pero desgraciadamente pues no hay dineros para poder empezar a trabajar, ¿vale? De hecho, tengo muchos alumnos que quieren hacer la tesis, pero no tengo dinero para poder contratarlos, ¿vale? Entonces, bueno, yo cuando terminé la carrera, bueno, durante la carrera, en segundo de carrera, mi supervisor, José Manuel García, era mi profesor. Y bueno, me animó a trabajar de alumna colaboradora en su laboratorio. Yo no tenía ni idea lo que era. Pero como no sabía a lo que me quería dedicar, pues dije, sí, yo voy y miro a ver lo que es. Entonces, bueno, para empezar, a la gente que esté estudiando, trabajar como alumno colaborador en un grupo de investigación ayuda muchísimo a saber realmente lo que te puede gustar, ¿vale? Para mí fue esencial para darme cuenta de lo que era la investigación, porque no tenía ni idea. Y bueno, pues cuando terminé la carrera, pues quería seguir. No había dineros en esos momentos, pero bueno, tuvimos paciencia hasta que le dieron proyecto a mis jefes y bueno, pues nos pudieron contratar, no durante todo el tiempo, pero... Y bueno, pues al principio fue un poco, pues eso, tienes una incertidumbre de que no sabes si vas a poder terminar la tesis, no hay dinero, no te dan beca porque hay muchísimas personas, hay muchísima competitividad. Pero bueno, fue terminar la tesis y... como realmente lo que define tu carrera investigadora es eso cuando empiezas a hacer la tesis, bueno, pues a posteriori la verdad es que me han dado varias becas Marie Curie, que son europeas y son las que me han ayudado a estar aquí donde estoy. Entonces, bueno, muchas veces cuando piensas esa incertidumbre, ¿qué voy a hacer? No hay dinero, sigue adelante, si realmente te gusta, sigue adelante y seguro que en algún momento va a llegar ese momento para continuar, terminar la tesis y ahí, a partir de ahí, empiezas a volar. Así que bueno, que continuéis con vuestro sueño porque es muy dura la investigación, muy dura. Seguro que los que me están escuchando, la mayoría lo saben, pero si te gusta, es impresionante y es muy... da gusto ir a trabajar cuando algo te gusta. Claro, cuando uno trabaja en lo que le gusta. Es el precio, digamos, el sueldo, ¿no? El sueldo es el poder trabajar en aquello que uno prefiere, que uno le atrae. Y sobre todo si ya se trata de descubrir cosas nuevas, algo que nadie ha visto, o por lo menos que muy pocos conocen. Tiene la desventaja de que cuando hablas nadie te entiende, pero para eso están estos programas, ¿no? Eso. Te agradezco mucho estas palabras, te agradezco mucho tus enseñanzas, porque, como decía, pues
yo parto de cero y como imagino que la mayoría de los que nos escuchan, y agradecemos muchísimo vuestras explicaciones porque nos enseñáis la naturaleza, cómo funciona y sobre todo cuántas cosas hay que desconocemos. Así que, bueno, gracias por estar aquí. Gracias por no solo por explicarlo, sino por darme la oportunidad de poderte llamar de nuevo cuando acabes esa investigación. Todas las veces que tú quieras, Ángel. Nosotros nos gusta muchísimo el divulgar, pensamos que es muy importante y no solamente investigar, sino dar a conocer lo que estamos investigando. Y nada, cuenta conmigo cuando lo necesite. Muy bien, pondremos en nuestra página web las referencias a este artículo que hemos mencionado y dentro de ese artículo en las referencias también hay otros artículos tuyos, así que aquellos que estén interesados en aumentar sus conocimientos o conocer más en profundidad tu trabajo, pues ahí lo pondremos. Muchísimas gracias. El placer es mío, Ángel. Hasta pronto. Hemos hablado con Mari Carmen Muñoz Marín, que es investigadora en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario en la Universidad de Córdoba. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar